Agradecemos que nos tome la comunicación al doctor Ángel Jaramillo, quien es internacionalista por el Colegio de México y doctor en ciencia política por la New School for Social Research. Además, es asociado al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Buenas tardes y gracias por la comunicación, doctor. Buenas tardes, Daniel. Gracias por invitarme. Un suceso sin precedentes, ya lo mencionábamos, tercera victoria consecutiva para este partido, cuya una de sus principales consignas es mantener la soberanía taiwanesa frente al gigante asiático de China. ¿Cuál es el panorama que se puede visualizar geopolíticamente ante esta victoria, doctor? Sí, bueno, primero lo que hay que decir es que es el triunfo de Lai Ching-te, del Partido Democrático Progresista, debe entenderse como un triunfo de la democracia de Taiwán, no solo de Taiwán, sino de Asia. Se podría decir que Taiwán es el único país realmente democrático en el área. Entonces, es un triunfo de la democracia, para empezar. Ahora, como tú lo has mencionado, el candidato ganador es un candidato que tiene una idea de que Taiwán debe mantenerse más o menos independiente de China. Y esto pues no le ha gustado a las autoridades de Beijing, ¿no? Lo que se visualiza en el futuro cercano es que haya un mayor conflicto en el área entre Estados Unidos y China, porque la elección no solamente es una elección nacional, sino tiene implicaciones en Asia e implicaciones internacionales. Entonces lo que podríamos ver es un mayor conflicto, al menos diplomático, entre Estados Unidos, entre Washington y Beijing. Justamente, doctor, hemos visto que Estados Unidos ha felicitado al nuevo ganador a través de su secretario de Estado. ¿Cómo se puede leer en el ámbito geopolítico esta felicitación? ¿Es un pleno respaldo? ¿Podría ser incluso un pequeño reto para China? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que es muy interesante pensar en el hecho de que gracias a que en Estados Unidos hay un presidente que apoya la democracia liberal en otras naciones, no siempre lo hace, pero creo que en este caso está apoyando la democracia liberal, el triunfo de la democracia liberal en Taiwán. Quizás sería otra la situación si tuviéramos, por ejemplo, a Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Donald Trump es un presidente que, como sabemos, no es precisamente amigo de las democracias en el mundo, sino que más bien cuando fue presidente trató de acercarse a gobiernos autoritarios. Entonces creo que debemos agradecer que haya un presidente en favor de la democracia en Estados Unidos, y creo que la felicitación de la que hablas pues tiene que ver con este encuentro entre pues dos naciones democráticas, ¿no? No sé si eso vaya a ser posible después de noviembre del 2024, con una posible victoria de Donald Trump. Doctor, hablaba usted de que es justamente la única democracia real en la región. ¿Cree que pueda resistir mucho tiempo más Taiwán a las presiones diplomáticas, políticas, económicas e incluso militares que la han asestado durante las últimas décadas? Bueno, la buena noticia un poco yo creo que es que ya la historia nos dice, la experiencia nos dice que Taiwán ha sido capaz de hacerlo, ¿no? En el pasado, digamos desde 1949, que llega Mao Zedong al poder y que el Kuomintang de Chiang Kai-shek se pasa de la China continental a Taiwán, pues hemos visto cómo ha resistido todo este tiempo Taiwán a los intentos de China de apoderarse de la isla, ¿no? Entonces, creo que esto va a poder seguir siendo en el futuro inmediato, aunque no debemos descartar el peor escenario posible, ¿no? Para los que dicen que es muy difícil que la China continental quiera invadir Taiwán, hay que recordar que hace poco Rusia invadió a Ucrania, y nadie pensaba que eso fuera a ser posible. Entonces, sí hay escenarios muy negativos, pero yo creo que la experiencia nos dice que Taiwán seguirá resistiendo y seguirá siendo autónomo en los próximos años.
Y esperemos que así sea. Doctor, en caso de que llegara Donald Trump nuevamente al poder de Estados Unidos, quienes son una de las potencias que más respalda esta independencia, esta soberanía taiwanesa, ¿ve posible que este conflicto diplomático entre China y Taiwán pueda subir de nivel y verse, como lo veíamos en Ucrania y Rusia, en un conflicto ya más directo de modo militar para recuperar esos territorios? Sí, sí es una posibilidad, porque recordemos que Donald Trump, la política exterior de Donald Trump en Asia, y en particular con China, fue de imprimirle una mayor dinámica de conflicto a las relaciones entre China y Estados Unidos. Entonces, digamos, si siguiera esa misma política, Donald Trump, que siguió cuando era presidente en un segundo periodo de gobierno, sí podría haber la posibilidad de que haya un mayor conflicto, que incluso no fuera solamente diplomático como hasta hoy, sino que fuera más económico y quizás militar. Pero no sabemos bien a bien qué vaya a hacer Donald Trump en un posible hipotético segundo gobierno, ¿no? Es un presidente muy que cambia de opinión constantemente, ¿no? Doctor, es la tercera victoria consecutiva del Partido Progresista por la Democracia, un hecho histórico en Taiwán. ¿Cómo visualiza usted el panorama para los próximos años? ¿Se mantendrá la base estructural, política, no solo al exterior, sino también al interior de Taiwán? ¿O habrá unos cambios conforme a sus predecesores? Bueno, yo creo que Taiwán desde los 80s y los 90s, pues ha habido una voluntad de los taiwaneses por abrazar la democracia, más o menos en la época en que México intenta también transitar hacia la democracia, Taiwán lo está haciendo, ¿no? Más o menos son paralelos estos procesos democráticos, y yo creo que la democracia se ha estado continuamente fortaleciendo en Taiwán, a pesar de los ataques diplomáticos de China. Recordemos que desde mi punto de vista, Taiwán es una mezcla muy interesante entre confucianismo, digamos que mantienen todavía su identidad confuciana, digamos, aunque digamos que este confucianismo es un confucianismo que se mezcla con la mayoría budista de la población y daoísta, ¿no? Entonces hay una mezcla muy interesante de confucianismo, budismo y daoísmo, por un lado, pero eso también ha sido compatible con la democracia liberal y con la economía de mercado. Entonces es muy interesante ver cómo un país confuciano es al mismo tiempo una democracia liberal. Muchos hablan, por ejemplo, que China, por ser confuciano, no puede ser democrático. Pero en el caso de Taiwán vemos que eso está ocurriendo, ¿no? Qué interesante análisis, doctor. Ya por último, ¿hay algún riesgo de enfrentamiento interno con las partes que no resultaron ganadoras? Ya veíamos y presentábamos que ambos decidieron aceptar su derrota, pero al interior de Taiwán, ¿cómo se vive esta derrota por parte de quienes no lograron alcanzar la presidencia? Sí, bueno, al parecer va a haber un gobierno dividido. Es decir, por un lado, el Partido Progresista va a tener el poder ejecutivo, pero no va a tener la mayoría en el yuan legislativo, que es como se le conoce al Parlamento en Taiwán. Entonces, esto puede ser bueno para Taiwán, creo, porque entonces pues vamos a ver cómo está funcionando realmente la separación de poderes, ¿no? El Ejecutivo con un poder, el Legislativo tiene otros partidos, otras mayorías, y entonces vamos a ver cómo ahí la idea de la separación de poderes pues puede ser positiva o negativa para Taiwán. Yo creo que va a ser positiva porque, digamos, yo creo que lo que va a pasar es que los dos partidos perdedores van a presionar al presidente taiwanés para que no sea demasiado hostil a China, para que no vaya mucho más allá de lo que es prudente, ¿no? Doctor Ángel Jaramillo, le agradecemos su tiempo y el que nos compartiera sus conocimientos y este análisis tan profundo sobre la situación que se está viviendo en Taiwán.
Muchas gracias, Daniel, y qué bueno que me invitas y esperemos podamos platicar en otra ocasión. Así será, con todo el gusto, doctor. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.